la palabra del Señor en el Malaquías 3, del 13 al 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que el que sirve. Entonces os volveréis y discerniréis a la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Gracias, Señor. Gracias al Señor por esta palabra del día de hoy. Quiero invitarle a que tomen asientos. Hoy continuamos con nuestra serie del libro de Malaquías. Estamos estudiando el libro de Malaquías y ya, hermanos, ya el próximo domingo ya terminamos con la serie. Yo me imagino que hemos estado aprendiendo bastante. Hemos estado el Señor hablando en nuestras vidas de una u otra forma, amados hermanos. Y hemos visto, amados hermanos, cómo el Señor en su gracia, en su bondad y en su misericordia ha tratado con nuestros corazones, que muchas veces son corazones pecaminosos. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Damos gracias al Señor porque nos permite poder estar acá para poder continuar con esta serie que habla en nuestras vidas y habla en nuestros corazones. Llegamos a la última sección, amados hermanos, de Malaquías, la cual incluye ahora las palabras finales de parte del Señor, ¿no es cierto? Y las palabras también finales del pueblo de Dios, que prácticamente, como lo hemos estado viendo continuamente, amados hermanos, se niega a recibir lo que el versículo 13 y 15 nos da una referencia más o menos de lo que ellos expresaron, algunos de ellos que reverenciaron también en sus palabras, y lo que afirmó también Dios sobre aquellos. Eso lo vemos desde el versículo 16 al 18. Vemos dos contrastes allí. Unos que hablan, amados hermanos, para bien y otros que hablan para mal. Por lo tanto, el próximo domingo vamos a ver la última frase de Dios, que prácticamente fue una advertencia que le da Dios al pueblo de Israel y a la vez una palabra de consuelo. Habla sobre el sol de justicia. Aquel que se levantará para traer justicia, perdón, gracia y misericordia para el pueblo escogido del Señor. Esta sección bíblica del día de hoy, amados hermanos, que estamos meditando, se observa claramente que Dios está evaluando, Dios está conociendo, Dios está intentando evaluar no solamente las palabras del pueblo, sino los pensamientos y las actitudes, amados hermanos, del pueblo de Israel. Dios, en su soberana justicia, en su soberana voluntad, Dios está observando las actitudes de los justos y al mismo tiempo las actitudes de los injustos. En la primera página de la Biblia, en Génesis, nosotros vemos, amados hermanos, que Dios habló y que por medio de su palabra, ¿no es cierto?, el mundo fue creado. ¿Se dan cuenta usted el poder que tienen las palabras? En cierto sentido, nosotros también creamos un mundo con nuestras palabras. Muchas veces, más, amados hermanos, nuestras palabras afectan a otros, los familiares, los amigos y aún entre nosotros mismos. Dios nos bendiga, amados hermanos, porque nuestras palabras, en el fondo, construyen un mundo, construyen una atmósfera en la cual vivimos. Nuestras palabras pueden crear un mundo de solidaridad, de compromiso, de ayuda mutua, como también
de soledad. Dios nos bendiga, amados hermanos, porque no obstante también pueden crear una atmósfera de tensión, una atmósfera, amados hermanos, de desesperación. Y en este pasaje que acaba de leer nuestra hermana, Malaquías, amados hermanos, durante todo el libro, largo de todo el libro, hasta el momento en que llegamos al capítulo 3 y hasta estos versículos, Malaquías tiene un método característico. ¿Para qué? Para transmitir su mensaje. Y lo hemos visto desde un principio, hay preguntas, ¿no es cierto?, y respuestas, preguntas irónicas por parte de Malaquías, ¿no es cierto?, y del Señor, porque el Señor está hablando por medio de Malaquías, cuando el Señor le dice, vosotros no me amáis, bueno, ¿en qué dejamos de amarte?, dicen ellos. Ustedes me robaron, bueno, ¿en qué te hemos robado? Y aquí el Señor nuevamente viene y le dice, vuestras palabras, ¿qué hemos hablado mal de ti? Si usted se da cuenta, desde el principio, el método del libro es una discusión. Pregunta, respuesta, ¿no es cierto? Ya que primero se presenta una acusación por parte del Señor y por otro lado está la defensa, ¿no es cierto?, de sus oyentes, que prácticamente suele ser una respuesta en tipo de pregunta, que finge una completa ignorancia porque el pueblo de Dios sabía lo que estaba mal. Pero en su ignorancia y en esa fingidez, podría decir, espiritual, él le responde en modo de pregunta, como queriendo decir, ¿en qué te hemos fallado, Señor? Aún sabiendo ellos en qué le habían fallado. Y su respuesta, amados hermanos, suele ser una pregunta, y una pregunta que finge ignorancia, inocencia de aquella acusación. Hemos llegado a la última de estas discusiones, ya en el capítulo 13, específicamente del versículo 12 al versículo 18, lo que nuestra hermana leyó. Y este es el final de estas discusiones de pregunta y respuesta que vemos durante todo el libro de Malaquías. Hoy, en este sermón, amados hermanos, quiero hablar sobre los dos tipos de palabras. Las palabras violentas y las palabras que honran a Dios. Y miren lo que dice la palabra del Señor con respecto a las palabras violentas. Leemos el versículo 13, el versículo 15, y dice la palabra del Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, el Señor les dice, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, y no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estas son palabras violentas de un pueblo egoísta. Y qué interesante, amados hermanos, porque los versículos de Malaquías, del versículo 13 al versículo 15, muestran claramente, amados hermanos, la actitud arrogante del pueblo hacia Dios. Por lo tanto, hoy día yo creo que el Señor nos va a confrontar a todos nosotros antes de darnos la palabra de consuelo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando decimos ¿qué aprovecha? Cuando nosotros leemos esa parte en el texto, dice de qué aprovecha, que guardemos la ley. En el fondo lo que ellos estaban diciendo es ¿qué provecho yo tengo de servir a Dios? ¿Qué es lo que yo gano de servir al Señor? Eso es lo que en el fondo el pueblo de Israel estaba diciendo. Y nuestro enfoque, amados hermanos, es que es un enfoque totalmente egoísta. Nuestra pregunta debiera ser, mejor dicho, ¿qué provecho obtiene Dios? No qué provecho tengo yo. ¿Qué provecho obtiene Dios? Y estas declaraciones del pueblo, amados hermanos, son prácticamente y mostraban claramente que ellos estaban centrados en sí mismos, de que ellos ya no podían ver claramente la perspectiva de Dios. Su mente, sus ojos, su corazón estaba nublado ante las circunstancias que estaban viviendo. Ya no podían ver claramente por medio de la óptica del Señor. Se habían olvidado que debemos amar, que debemos adorar, que debemos obedecer a Dios solo por el hecho de que Él es Dios.
solo por el hecho de que solo Él es digno de ser adorado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y este es un patrón, amados hermanos, muy familiar. Es un patrón familiar de interacción entre Dios y su pueblo, ¿no es cierto? En el que Dios habla de lo que el pueblo está haciendo mal ante sus ojos, ¿no es cierto? Y ellos al mismo tiempo tienen la osadía de negar aquello que estaban haciendo. Aquí vemos que Dios nuevamente reprende a los judíos, amados hermanos, a causa de su blasfema impía, ¿no es cierto? Malvada, al momento de decir que Él los decepcionó, que Él decepcionó a sus siervos y que no hizo diferencia entre lo que eran justos e injustos. Porque de eso se le viene acusando a Dios. Y muchas veces nosotros escuchamos que Dios es injusto. ¿Han escuchado eso, no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que Dios es injusto? Y de la misma manera el pueblo de Israel acusan al Señor de que Él era injusto, del que Él no bendecía a ellos y que no veía la injusticia de otros, sino que pareciera que Dios estaba aprobando el hecho de que los otros estuvieran bien y ellos estuvieran mal. Bendito sea el nombre del Señor. Indiscriminadamente, amados hermanos, nos damos cuenta de que el pueblo no prestó atención a la diligencia de la ley del Señor. Y vemos tres cosas importantes sobre el pueblo del Señor aquí en este texto que reitera lo que ha pasado antes. Primero, amados hermanos, en primer lugar, nos damos cuenta de que no son conscientes de sus muchos pecados. El pueblo de Israel desde atrás venía arrastrando pecado y pecado y pecado y no eran conscientes y parecía que no estaban siendo conscientes con su pecado. En segundo lugar, automáticamente se negaban a creer a Dios. Ponían en tela de juicio. Nosotros leemos los versículos anteriores, ¿no es cierto? Y ellos dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? En el versículo 17 del capítulo 2. Ellos venían negando a Dios. Ellos venían dudando de Dios. Y lo cuestionaban y lo contradecían. Pero en tercer lugar, amados hermanos, nos damos cuenta que son lentos para aprender. Son lentos para aprender ya que siguen cometiendo el mismo error una y otra vez. Lentos para aprender, cometen el mismo error, el mismo pecado, la misma falta de obediencia, falta de sometimiento y seguían siendo inmaduros, poco enseñables. Y eso los llevó, en vez de esperar y confiar en Dios, lo llevó a ser ellos mismos su propia piedra de tropiezo por no esperar, por no madurar en base a la obediencia y a los mandatos y preceptos establecidos por Dios. ¿Cómo terminaron? ¿A qué situación llegaron en base a todo esto que estaban arrastrando? Llegaron a la situación, amados hermanos, de caer en un juicio incorrecto acerca de Dios y dudar de las palabras de Dios. Resulta un poco absurdo, no sé si lo pueden notar ustedes, y casi difícil, amados hermanos, creer que pudieran estar tan ciegos. Resulta difícil. ¿Cómo el pueblo de Israel puede estar tan ciego? ¿Cómo no pueden ver su propio pecado? Y en base a su propia respuesta a Dios, logramos ver, amados hermanos, que esta misma actitud, una y otra vez, se repite en todas las generaciones del pueblo de Dios. Se repite en todas las páginas de las Escrituras, en todas las épocas, incluida, amados hermanos, nuestra época. Y no tan solamente en todos los lugares, sino que también en nuestra iglesia. El Señor nos habla en esta mañana, pero no tan solamente a la iglesia. El Señor nos habla a nuestro corazón. El Señor me habla a mí primeramente, pero también a ti. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana,
La palabra del Señor hoy es para la iglesia, pero también es para nosotros. En Malaquías capítulo 3, del versículo 13 al 15, el pueblo de nuevo habla arrogantemente contra del Señor. Y vemos que el pueblo empieza a dudar de la justicia de Dios. Y vemos, amados hermanos, que el pueblo desde una perspectiva falsa, desde una perspectiva egoísta, había descubierto que la fidelidad a Dios estaba basada en la instrucción divina y no en sus deseos. Y al parecer, para ellos no era nada valioso. Para ellos no era nada valioso que las cosas estuvieran conforme a lo que Dios decía. Por eso ellos dicen, ¿qué provecho, de qué sirve servir al Señor? ¿Qué provecho tenemos? ¿Se dan cuenta ustedes de la arrogancia del pueblo de Israel? Por lo tanto, amados hermanos, en base a esta falta de entendimiento de la base del concepto de Dios, de la fe y la religión, muchos hoy en día con el mismo pensamiento chocan constantemente con el mensaje del Señor. Y esto, amados hermanos, es porque, y llama la atención. ¿Sabe por qué llama la atención? Llama la atención, hermanos, que la frase violenta, la palabra cuando dice allí, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Esa palabra violenta llama la atención, hermano. En hebreo, esa palabra significa hazak, que significa prácticamente fuerte. Significa prevalecer, continuar allí constantemente. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Quiere decir que tal era la soberbia del pueblo de Israel, tal era la soberbia de los judíos, que no podía ser controlada. Háblanos, Señor, en esta mañana. No podía ser controlada de ninguna manera. Por eso eran lentos para aprender. Por eso cometían una y otra vez el mismo error. Por eso, amados hermanos, eran tan lentos para aprender, cometían el mismo pecado por la grandeza de su arrogancia. Y si nosotros nos preguntamos por qué tropezamos con el mismo pecado, el Señor en esta mañana nos está hablando. Habla a nuestras vidas. No eran enseñables, eran inmaduros. O sea, eran como hombres y mujeres que muchas veces vemos que son atrapados por la ira, ¿no es cierto? Y por la locura, que se vuelven tan difíciles de controlar que no son capaces de escuchar ninguna advertencia o consejo sensato. Ese era lo que, hermanos, estaba viviendo Malaquías en aquel tiempo. El pueblo presentaba esta actitud, hermanos, dentro de la casa del Señor, dentro del pueblo del Señor. Murmuraban y se les oía susurrar. Dice la palabra del Señor, vuestras palabras. Pero cuando alcanzaban plena libertad, lanzaban, curiosamente, clamores contra el cielo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando por esto? ¿Acaso no soy yo hijo del Señor? ¿No soy hijo del pacto? Muchas veces estamos en la misma situación. Claramente nos damos cuenta que ellos no prestaron atención a la advertencia del capítulo 2. ¿Se acuerda de la advertencia del capítulo 2? Y ni tampoco, amados hermanos, tuvieron la necesidad del aviso severo que Dios les dio en el capítulo 3, específicamente en el versículo 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado, dice el Señor. Y ellos seguían persistiendo en sus murmuraciones maliciosas, seguían pervirtiendo y difamando contra Dios. Y esto nos trae recuerdo, amados hermanos, a aquellos que murmuraron en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel venía saliendo de la esclavitud, venían ¿qué haciendo? Murmurando. Ellos querían quedarse allá. Y le dijeron a Moisés, allá teníamos carne, allá teníamos de todo, y nos traes acá a morir, a comer un pedazo de pan al día y un pedazo de carne en la noche. No entendían
que detrás de todo ese pasar de hambre, detrás de todo ese sufrimiento, había un bien mayor que era salvar sus almas. Amados hermanos, las palabras del Señor son fuertes y en realidad, amados hermanos, nosotros vemos este reflejo que es como los que se quejan de Dios en todos los tiempos, inclusive hay ecos, hermanos, en nuestro propio corazón. Hay eco de estas palabras porque muchas veces nosotros también hablamos igual. Muchas veces nosotros también nos quejamos contra el Señor y hablamos en contra del Señor. Y aunque no lo hacemos de labio, lo hacemos en la mente, en nuestro corazón. Pero sabe, amados hermanos, que era tan grande la soberbia del pueblo de Israel que ellos nuevamente se excusan y le dicen al Señor: ¿qué hemos hablado contra ti? Resulta claro, amados hermanos, que la hipocresía que se unió con un gran desenfreno no podía corregirse fácilmente. No podía distraerse fácilmente. Nuevamente, amados hermanos, ellos, como muchos de nosotros, no reconocían ninguna culpa. Es como si le dijeran a Malaquías: ¿sabes qué, Malaquías? ¿Qué quieres tú decir con respecto a que nosotros estamos hablando del Señor? ¿Qué estás queriendo decir, Malaquías? Como si quisieran enjuiciar al profeta, como queriendo decirle: nos estás acusando falsamente. ¿Cuándo yo he hablado? ¿Cuándo yo he dicho esto? Pastor, ¿cuándo usted dijo que yo hablé esto? ¿Cuándo dijo usted que yo hice esto otro? Y muchas veces pasa así. Esposo, ¿cuándo dijiste tú que yo dije esto? Esposa mía, tú lo dijiste. Esposo, tú dijiste esto. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. El Señor nos habla, amados hermanos, y ahora Dios les da la razón por la cual Él dijo estas palabras. ¿Por qué dijo Dios que estas palabras eran violentas? Y Dios les dice en el versículo 14, mire, ponga atención, y dice el versículo 14, habéis dicho, aquí viene la respuesta de Dios. Ellos preguntan, ¿qué hablamos? Bueno, el Señor les dice, habéis dicho, por más es servir, o por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardemos sus leyes y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Ahí Dios les responde. ¿Qué hemos dicho, dice el pueblo de Israel? Esto han dicho ustedes. Es decir, hablaron, amados hermanos, con audacia, hablaron furiosamente y maldijeron a Dios. Y la razón, ¿sabe por qué? ¿Cuál es? La razón del por qué dijeron eso es porque para ellos no había ningún beneficio que recibir. Por demás es servir a Dios, dicen ellos. ¿Cómo quieren decir? ¿De qué vale? ¿De qué vale ir a la iglesia? ¿De qué vale servir a Dios? ¿De qué vale hacer esto y esto otro? Pensaban, amados hermanos, el pueblo de Israel pensaba que adoraba a Dios perfectamente, que hacía las cosas de Dios, y este era su falso principio. Y muchas veces, amados hermanos, pasa así porque los hipócritas siempre reclaman la santidad completa, pero no pueden confesar sus propios males, incluso cuando su conciencia los incita. Se engañaban a sí mismos. Se engañaban con vanos halagos y siempre se esforzaban por presentar algún pretexto. ¿Y qué hacían ellos? Los cubrían con un velo para que su deshonor no parezca ante los ojos de los hombres. Hermanos, decir qué aprovecha, o mejor dicho, qué hemos ganado de servirle al Señor, esta pregunta, amados hermanos, demuestra tanto de lo que hay en el corazón. Mucho de lo que hay en el corazón. Y demuestra claramente cuán centrados estaban en sí mismos. Demuestra cuán estaban centrados en sí mismos y no en Dios. Y eso es peligroso, amados hermanos. Dios toma nota de la queja de ellos. Dios empieza a ver, a escuchar al pueblo
que no solo reflejaba, amados hermanos, su actitud egoísta a Dios, debido a que no solo se conformaban con actuar mal, sino que también les mantenía, amados hermanos, hablando constantemente y continuamente, repetidamente, con esa misma soberbia ante el Señor. Muchas veces esta misma pregunta llega a nosotros. ¿Cuántas veces ha llegado esta misma pregunta a tu vida? ¿De qué me sirve? ¿De qué vale? ¿Qué estoy ganando con servir al Señor? ¿Qué estoy ganando con ser cristiano? ¿Qué estoy ganando con ser parte de una iglesia? ¿Qué estoy ganando con servir en el fondo a Dios? Muchas veces ha venido esa pregunta a nuestra mente, amados hermanos. Y el pueblo, amados hermanos, no solo reflejaba esta actitud egoísta, sino que también se mantenían en ese ritmo constante. Era su ejercicio diario, común. Y muchas veces pasa lo mismo, amados hermanos. Hablando contra Dios, hablando contra su naturaleza santa y justa. Muchas veces en nuestras vidas como cristianos preguntamos, ¿qué provecho saco de esto? ¿Ha merecido la pena tanto sacrificio? Tanta ofrenda que he dado a la iglesia. Tanto sacrificio que he hecho de ir y venir, de orar, de leer la Escritura. ¿Qué beneficio ha sido? ¿Vale la pena el sacrificio? ¿Cuál es la recompensa de mi bondad, de mi servicio a Dios? Claramente, hermanos, el guardar los mandamientos de Dios al pueblo de Israel prácticamente no le dio ningún beneficio. Simplemente ¿por qué? Porque nunca los cumplieron. Porque si los hubiesen cumplido, téngalo por seguro que Dios los hubiese bendecido. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma situación. ¿De qué me sirve? ¿De qué vale? Bueno, ¿y qué has hecho tú? ¿Has servido como realmente a Dios le place que tú le sirvas? Los hipócritas buscan engañarse a sí mismos. Buscan engañar a Dios, buscan engañar a los hombres, y cuando se inflan con la confianza de que adoran a Dios puramente, correctamente, sin ningún defecto, de que no tienen culpa, siempre que Dios no los ayude como ellos desean y no se sometan a su voluntad, siempre van a terminar demostrando cuán desobedientes eran. Una de las cosas que debemos entender, amados hermanos, es que para el servicio de Dios lo principal es esto: que los hombres y mujeres se nieguen a sí mismos, que se rindan a ser gobernados por Dios, no por el hombre, por Dios, por su palabra, y que nunca levanten un clamor cuando Él los humilla. Dice la palabra del Señor, en Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, y esta es una pregunta que requiere una respuesta. Por lo tanto, yo le voy a pedir a ustedes que me respondan, ¿ya? Y les voy a escuchar. Si alguno quiere venir en pos de mí, voy a repetir de nuevo. Si alguno quiere venir en pos de mí, esa no es la versión que yo conozco, hermano. La versión que yo conozco dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos quieren tomar la cruz? ¿Cuántos están capaces o desean tomar la cruz? Porque negarse, claramente algunos, por ejemplo, los que hacen deporte, muchas veces se niegan de comer algo para no subir los kilitos, ¿no es cierto? Se pueden negar a eso. Pero una cosa es muy diferente: negarse, tomar la cruz y seguir. Y Dios nos ayuda. Vemos cómo fue que los judíos encontraron fallas en Dios. Ellos estaban diciendo, no, que Dios está fallando. Es que Dios no me está respondiendo. Algo está pasando que está fallando Dios. Yo no estoy fallando. Está fallando Dios.
Estaban ellos persuadidos en su hipocresía y en su ignorancia, amados hermanos. Estaban persuadidos de que ellos cumplían plenamente su deber como hijos del pacto. No, si nosotros estamos haciendo sacrificio. Y sí, son pobres, son cojos, son enfermos, pero lo estamos haciendo. Ellos creían que cumplían plenamente con su deber, lo cual era aún más falso. Y luego no estaban dispuestos al mismo tiempo de someterse a Dios y de aceptar su yugo. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Estamos dispuestos a someternos a Dios y aceptar su yugo? Amén. ¿Estamos dispuestos a someternos a Dios y aceptar su yugo? Consideremos entonces, hermanos, de cuántas maneras hemos provocado la ira de Dios y corramos al arrepentimiento. Si las palabras "qué provecho" o "de qué me sirve" o "qué he ganado" revelan tanto su motivación profunda y destructiva que había en su corazón, las palabras que vienen ahora, amados hermanos, aún describen mucho más sobre su demoledora tendencia a envidiar. No tan solamente hablaban, sino que envidiaban a quienes no se molestaban en seguir los mandatos de Dios sin sentirse tristes por sus pecados. Miren lo que dice el versículo 15. Dice la palabra del Señor: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino también tentaron a Dios y escaparon. Mire, la versión, a mí me gusta como lo dice la versión Dios habla hoy. No sé si la conocen. Pero mire lo que dice esta versión. Dice: nosotros hemos visto que los orgullosos son felices, que a los malvados les salen todas las cosas bien, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. ¿Se entiende el texto? Eso es lo que estaba saliendo de sus corazones. ¿Y cuántas veces nosotros miramos hacia el lado? Uy, al hermano le está yendo bien. ¿Y yo, Señor? Oye, el vecino del departamento de allá o de la casa de allá. ¿Y yo, Señor? Oye, y el de mi trabajo que está allá arriba. ¿Y yo, Señor? Codiciar la felicidad de otras personas es fatal para nuestra confianza en Dios. Muchas veces, amados hermanos, los campos lejanos siempre están verdes. Nuestros campos siempre están desérticos. Pero nosotros miramos alrededor y vemos que los campos están floridos. Los campos de los demás están con buenos frutos. Amados hermanos, aquí el pueblo de Dios está envidiando lo que ellos son abiertamente. Están envidiando la arrogancia de los demás, lo que ellos eran, y el éxito que los otros arrogantes tenían. Hermanos, compararnos con otros nos va a conducir al descontento, nos va a conducir a la arrogancia. Cuando usted se compara con otro, usted va caminando derechamente al camino de la arrogancia. Y usted después se pregunta, o le hacen la pregunta si acaso usted es arrogante, y usted es capaz de decir que no, pero usted ya transitó ese camino. Amados hermanos, una cosa es un pensamiento insano de la vida. ¿Por qué? Porque siempre nos produce infelicidad. Por lo tanto, debiéramos nosotros centrarnos en nuestra relación con Dios. La envidia, amados hermanos, nos ciega de las dificultades que otros afrontan. Incluso aquellos que nosotros mismos envidiamos. Si realmente usted conociera la verdad sobre la vida de aquel que usted envidia, yo creo que usted no desearía envidiarle. Tendríamos menos motivos para anhelar ser como ellos. Hermano, yo quiero decirle algo a ustedes. Usted está aquí para servir a Dios y no al revés. Usted no está aquí para que Dios le sirva a usted. Usted está aquí para servirle a Dios. Y eso nosotros lo debemos entender. Jamás estarás satisfecho si te compara con los demás. Nunca, hermanos. No culpes a otros por tu actitud hacia ellos,
Porque a veces la piedra de tropiezo somos nosotros mismos. Con nuestra profiadez, con nuestro pecado, con nuestra falta de aprendizaje, con nuestra falta de madurez, no lo demás. ¿Se da cuenta de la condición del pueblo de Israel? Ellos estaban codiciando y envidiando a los que sí tenían, a los que le estaba yendo bien. Se estaban comparando y estaban envidiando a los otros. Pero la respuesta, amados hermanos, del por qué ellos envidiaban a los otros y culpaban a los otros, no era porque los otros estaban bien, sino porque ellos eran porfiados, porque eran desobedientes, porque no hacían conforme a la obra del Señor. Por lo tanto, no culpes a otros por tu actitud hacia ellos, porque a veces la piedra de tropiezo somos nosotros mismos, con nuestra porfiadez, con nuestro pecado, con nuestra falta de aprendizaje, con nuestra falta de madurez, no los demás. Traicionamos, amados hermanos, con nuestras palabras y con nuestros actos. ¿Saben lo que estaba pasando en el tiempo de Malaquías? El pueblo de Malaquías le robaba a Dios y proferían palabras de resentimiento contra él. Se quejaban contra él. Y esto demuestra, amados hermanos, cuán profundamente egocéntricos y centrados en sí mismos eran ellos. No estaban centrados en Dios, eran egoístas al máximo en su lugar. No querían adorar, no querían servir al Señor con humildad, sino que pidiéndole a Dios algo a cambio. Se habían convertido en sus propios ídolos y habían dejado, amados hermanos, de honrarle al Señor. Buscaban su propia gloria, no la de Dios. Y nosotros nos preguntamos en esta mañana, ¿realmente buscamos la gloria del Señor? ¿Deseamos la gloria del Señor? Aprendamos a dar pasos, hermanos, pasos seguros, pasos confiados en Dios. Aprendamos a ser pacientes, aprendamos a ser humildes, aprendamos a madurar, aprendamos a creer, a crecer, a tener aquello que nos capacita para poder caminar bien en esta vida de servicio a Dios. Aprendamos, amados hermanos. Es necesario que aprendamos a estar satisfechos con Dios. Es necesario, aunque muchas veces no es lo que realmente queremos. Porque nuestra querer satisfacer muchas veces está en otras cosas, no en Dios. Y es allí donde caemos en el constante error que cayó el pueblo de Israel una y otra vez. Y Dios nos habla en esta mañana. Hermano, resulta difícil que dos personas egocéntricas mantengan un matrimonio estable. ¿Se da cuenta que el egocentrismo echa a perder todo? Resulta difícil que dos personas egocéntricas mantengan su matrimonio estable. A los padres egocéntricos, sus hijos les resultan demasiado exigentes. No es fácil que los niños egocéntricos honren a sus padres y a sus madres. Pertenecer a una iglesia que constantemente confronta con el pecado, con la palabra del Señor, es difícil para esas personas egocéntricas. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Lidiar con este tipo de personas. Es un reto para la iglesia. A simple vista, amados hermanos, parecía que el pueblo de Dios en el tiempo de Malaquías servía a Dios. Y además, no tan solamente decían servir a Dios, sino que creían que lo estaban haciendo. En realidad, si nos damos cuenta, era un servicio a sí mismo. No hacia Dios. Era un servicio a sí mismo y estaban enfadados porque Dios no quería hacer lo mismo. Dios nos ayuda, amados hermanos. Pasando de estas palabras, el Señor ahora da consuelo. Y el Señor pasa a distinguir otro tipo de palabras. Habla sobre las palabras violentas, pero ahora el Señor pasa a las palabras que honran.
Mire lo que dice el versículo 16 al 18. Y estas son palabras que honran a Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 16. Entonces los que temían, ojo, note eso allí. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, dice el versículo 18, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, en medio de todas estas discusiones que nosotros estamos viendo, disertaciones que son espirituales entre Dios y el pueblo del Señor, tenemos al profeta Malaquías como un intercesor. Él está entre medio allí. El pueblo por un lado, Dios por el otro, y él está al medio, intercediendo para allá y para acá. Tenemos al profeta como un intercesor entre ellos, que conociendo, ojo con esto, la naturaleza de Dios, se pone a favor del Dios justo. ¿Nos molesta muchas veces que cuando nosotros hemos pecado, nadie se ponga de nuestro lado? Muchas veces nos molesta. Deseamos que defiendan nuestra causa. Pero Malaquías se pone en medio de ellos y, conociendo él la naturaleza de Dios, opta por inclinarse a Dios y no al pecado de ellos. Y aquí, amados hermanos, vemos que él se pone a favor del Dios justo, quien realiza las demandas que son justas. Porque ninguna demanda de Dios es injusta. Las demandas de Dios son todas justas, son todas correctas. Las disputas proféticas entre el pueblo, entre Malaquías y Dios, no termina con una nota pésima y amargada. Mire lo que dice el Señor. A pesar de que el pueblo no era quizás una comunidad marcada quizás por el materialismo, por la desesperanza, por el abandono de la fe, por el cinismo, existía dentro del pueblo del Señor, en medio de toda esa basura, existía un remanente fiel. Qué maravilloso saber, amados hermanos, que en medio de todos los problemas hay siempre alguien que Dios tiene como remanente suyo, que en vez de unirse a la suciedad y revolcarse en el lodo como el cerdo, honra a Dios, glorifica a Dios. Mire, amados hermanos, en la palabra del Señor nos habla que dentro de este grupo, y es el grupo que se habla del versículo 16 al 18, que era el remanente, ese resto fiel que estaba allí. Es a este grupo fiel a quien Malaquías llama los que temen a Jehová. Y bien, amados hermanos, ellos reconocen como su verdadero pueblo, que Dios llama a ellos por conocer y por temer a Dios. ¿Dios cómo los llama? Mi especial tesoro. Gloria al Señor. Ese pueblo pequeño era, o ese grupo pequeño podríamos decir, que honraba a Dios, era el tesoro de Dios en medio del pueblo de Israel. Y Dios nos habla en esta mañana, amados hermanos, Dios mismo lo llama su tesoro especial. ¿Por qué? Porque era el pueblo con el que Dios contaba ahora para levantar, ¿no es cierto?, un reino de sacerdotes, gente santa, como le dijo Moisés, cuando nosotros leemos ahí en Éxodo capítulo 19, vaya a Éxodo 19, del versículo 5 al 6, dice la palabra del Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, dice, especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y dice el versículo 16, que nosotros leemos, amados hermanos, acá en Malaquías, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y a Jehová escuchó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová, para los que piensan en su nombre. No es por nada que el apóstol Pedro dice: vosotros sois nación santa, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios. El tesoro del Señor.
Qué maravilloso es poder entender, amados hermanos, que vemos aquí, después de tanta discusión, después de tanta problemática, de tanta injuria contra Dios, vemos a Dios respondiendo de buena forma. Es el único versículo en Malaquías, amados hermanos, donde Dios deja de ser como el papá malo y empieza a hablar desde el corazón. Empieza a revelar lo que hay en su corazón. Empieza a denotar aquellas emociones hacia su pueblo, su tesoro, su perla de corona. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta este momento la contestación, amados hermanos, había sido negativa. El pueblo de Dios estaba constantemente rechazando, ¿no es cierto? Pero vemos que ahora Dios, en todos los tiempos y en medio de todos los tiempos de Dios, siempre había y hay un remanente. Y a ese remanente que responde a las palabras de Dios, que obedece a las palabras de Dios, Dios los ve ahora como el tesoro, como la perla preciosa. Aquellos que pensaban en su nombre. Y una de las cosas, amados hermanos, que el texto dice que estos eran temerosos de Jehová. La pregunta es, ¿cómo podemos ser temerosos? Bueno, la palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Pero ¿cuál es la contraparte? Que el que no quiere ser sabio, no quiere temer. Y por lo tanto, el insensato, dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, desprecia la sabiduría y desprecia la enseñanza. Ahí vemos los dos caracteres. Ahí vemos los dos tipos de personas dentro del pueblo del Señor. Los que realmente temen y buscan la sabiduría de Dios y los insensatos que no les importa temer a Dios, que deshonran a Dios, que desprecian el conocimiento y que aún así desprecian la enseñanza. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Había un grupo que no era enseñable. Había un grupo que constantemente caía en el mismo pecado, caía en el mismo error. Pero había otro grupo que temía al Señor, que estaba allí. Y estos eran los fieles que temían y que no despreciaron la sabiduría y la enseñanza. Ellos eran enseñables. Dice el versículo 17, mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, dice el Señor, perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Temer, hermanos, temer, respetar, reverenciar a Dios es el primer paso para ser sabio y estar fundamentado. ¿Usted quiere temer a Dios? Bueno, esos son los requisitos que se pide, amados hermanos. Temer, respetar, reverenciar a Dios. Después de eso, jáctese de que pueda ser sabio, pero jáctese en Cristo Jesús. Antes, no crea que sea sabio, porque si no teme, no reverencia, ni respeta a Dios, entonces no es sabio, sino que insensato. Amados hermanos, algunos se dieron cuenta de este grupito que si escuchaban y que si seguían mucho tiempo en el mismo estado que estaban los otros, prácticamente iban a terminar en condenación. Y ellos se dieron cuenta y donde todo lo que oían, amados hermanos, era la palabra del Señor, empezó ahora a abrir en sus corazones, a obrar en sus vidas, y ellos empezaron ahora uno con otro. Oye, sí, Él tiene razón. La palabra del Señor nos llama y estamos mal y tenemos que volver al Señor. Y hablaban unos con otros, dice, hablaron cada uno a su compañero y Jehová los escuchó. Y oyó lo que hablaban entre ellos, que no era murmuración, sino que acá hermanos, era prácticamente volver a los caminos del Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando el hombre peca y cuando pecamos y viene otro y nos dice, hermano, esto está mal, debieras correr al Señor, nos molestamos, nos enojamos. Pero el Señor acá oyó porque realmente ellos se dieron cuenta que estaban mal y que necesitaban caminar hacia el Señor. Y de esto se alegra el Señor y dice, este es mi precioso tesoro. Este es el remanente que entiende mis palabras. Bendito sea el nombre
del Señor, una de las cosas que debemos saber, hermanos, y nunca perder de vista, es que Dios siempre ha estado cuidando. Es que Dios siempre ha estado protegiendo, es que Dios siempre ha estado bendiciendo y que Dios siempre ha estado prosperando a los que temen su nombre. A los que viven una vida justa delante de Él, por la fe y en obediencia a sus mandatos. Y esto se ve a lo largo de toda la historia del pueblo, amados hermanos, que prácticamente Dios es el primero que reconoce al justo. Dios es el primero que reconoce al justo y Él examina los corazones constantemente, amados hermanos. El salmista David dice que Jehová conoce a los suyos. Miren lo que dice el Job, capítulo 36, versículo 7. Esto lo dice Job. Dice, no apartará de los justos sus, ojos. Nada que ver, oídos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Pero por otro lado, con respecto a los que Dios conoce, Dios habla por medio de el salmista David en el Salmo número 1, versículos 5 y 6, la cual dice la palabra, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque conoce Jehová el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios nos ayude, amados hermanos, a entender que Él es el que conoce nuestras vidas, que Él es el que conoce nuestros corazones y que Él es el más correcto y más indicado para decirnos, tú estás equivocado. La pregunta es, ¿cómo podemos entender eso? Porque si no es Dios quien me habla, entonces cualquiera que me diga de aquí que yo estoy mal, está mal. Eso se escucha en muchas iglesias, sobre todo en iglesias donde los pastores son la cabeza, ¿no es cierto? Y no se les puede decir nada. La única forma que nosotros podamos entender cómo estamos mal es a la luz de la palabra del Señor. Y cuando el Señor a nosotros nos confronta, lo que nos resta hacer a nosotros no es endurecer nuestros corazones, no es enojarnos, sino que al contrario, dar gracias al Señor por su bondad y su misericordia que nos cuida del castigo eterno. Pero como somos tan poco agradecidos, amados hermanos, terminamos como el pueblo de Israel, gritando contra Dios, acusándole de injusto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Escritura, y póngame atención acá, la Escritura está llena del cuidado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. En todas partes de la Escritura, Dios habla de aquellos que Él cuida, de aquellos que Él ama, de aquellos que temen su nombre y que viven en obediencia confiando en Él. Esto no solamente, amados hermanos, escuchaban la palabra de Dios juntos en el tiempo de Malaquías, sino que además entre ellos hablaban juntos de las cosas del Señor. ¿Cuántas veces? Y les pregunto, porque después de que usted se vaya de este culto, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que va a salir de nuestros labios? Ellos se reunían y escuchaban la palabra de Dios y hablaban de las cosas de Dios. La pregunta es, amados hermanos, en la iglesia después del sermón, ¿de qué se habla? Muchas veces suele ocurrir que las cosas de Dios apenas se mencionan en las conversaciones. ¿Y sabe lo que denota eso, hermanos? Eso denota que algo anda mal. Yo les pregunto, ¿dónde están los que piensan en su nombre? ¿Dónde está el real sacerdocio? ¿Dónde está el real tesoro de Dios? ¿Dónde están los que temen su nombre y que piensan en Él? ¿Sabe cuándo vamos a honrar el nombre del Señor? Honramos el nombre de Dios al hablar diciendo la verdad sobre Él. ¿Por qué? Porque a Dios no le honran ni las mentiras, a Dios no le honran ni los caprichos,
ni a Dios le honran tampoco las teorías acerca de Él. A Dios solamente le honra la verdad, la justicia, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos entender que cuando alguien está atravesando momentos difíciles, presentarle ahora amorosamente las palabras del Dios Santo, de las Escrituras, suele ser muy beneficioso. Puede que esa persona quizás esté pasando grandes problemas, pero que conozca tan solamente esas palabras escriturales puede ser de tan ayuda para él, amados hermanos. Y sobre todo de labios. Si esas palabras provienen de labios que también viven la verdadera fe, puede ser mucho más beneficioso. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que la conversación de aquellos hombres promovía el temor a Dios. Promovía la honra a Dios. Yo les pregunto a cada uno de ustedes y me pregunto a mí, ¿pueden los que revelan lo mismo nuestras palabras? Lo que sale de nuestros labios revela lo mismo: temor, reverencia, honradez, humildad, sencillez, temor de Dios. ¿Revelan lo mismo nuestras palabras? ¿Pueden ver los que nos escuchan? ¿Pueden ver al Dios vivo en nuestra vida al momento de proferir palabras? Al contrario de las palabras, y ponga atención acá, amados hermanos, al contrario de las palabras duras y desalentadoras que Malaquías da al principio, amados hermanos, ahora viene la bondad y la eminencia de Dios, trayendo un renuevo de esperanza para su pueblo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Estas palabras de honra, amados hermanos, han de ser un modelo para nosotros, para hablar. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para algo específico, la edificación. ¿Se da cuenta que nuestras bocas pueden proferir palabras que edifiquen, como también palabras que destruyan? Y en esto, amados hermanos, tenemos que entender algo, que nuestras palabras son para edificación, pero tienen un doble propósito. Y es edificar y dar gracia a los oyentes. Yo les pregunto a ustedes, y me pregunto a mí en esta mañana, ¿se deleita Dios y reacciona escuchando las palabras que salen de nuestra boca? ¿Puede Él decir verdaderamente, este es mi tesoro preciado? Dios nos ayuda, amados hermanos, porque Dios expresa su reconocimiento y su gozo de la conversación de aquellos que le temían, porque Dios los escuchó. ¿Y qué hizo Dios? Hizo un libro de memoria. Me agradó, me gustó, este es mi tesoro. ¿Puede Dios hacer lo mismo con nuestras palabras? Dios nos ayuda a entender, amados hermanos, porque estos procuraban ayudarse unos a otros, a renovar su fe, a renovar su amor por Dios. Y eso es lo que el Señor oyó y eso es lo que el Señor escuchó. Qué interesante, amados hermanos, que el libro de la memoria delante de Dios no era una lista de buenas obras. No era una lista de buenas obras, sino un libro que contenía los nombres de aquellos que temían y honraban a Dios. Por lo tanto, al procurar honrar a Dios y alentarse unos con otros en su confianza en Dios, ¿sabe lo que demostraban ellos? Demostraban que tenían verdadera fe. Demostraban que eran genuinos. Y vuelvo a preguntar, amados hermanos, ¿Dios se goza con nuestras palabras? ¿Dios se goza con lo que sale de nuestros labios? El Señor dice, serán para mí tesoro.
Serán para mí tesoro. ¿Y sabe lo que significa esta palabra, serán para mí? ¿Sabe lo que significa? Esta palabra significa que Dios está haciendo una afirmación de que ellos serán la joya de su corona. O sea, en el fondo está queriendo decir que estos que serán para mí van a estar conmigo allá en la gloria. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Y nadie podrá impedirlo. Tal fue su determinación al momento de decir que estos eran para mí. Tal era la determinación del Señor, que ¿sabe lo que tuvo que hacer el Señor para reafirmar aquello? Tuvo que enviar a Jesús a la cruz del Calvario. Tuvo que Jesús ir y ser derramado por nosotros en aquel Calvario de la cruz para reafirmar, amados hermanos, aquel tesoro que Dios le había dado. Aquel tesoro de la cual eres tú y somos nosotros los que estamos dentro del pacto del Señor, el pueblo escogido del Señor. Cuando el Señor dice, serán para mí, Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito en la cruz para poder llevar a cabo esa obra. Ahora le pertenecemos al Señor. ¿Se da cuenta el precio alto que tuvo que pagar? ¡Qué amor, amados hermanos! ¡Qué amor tan grande! Revelado de Dios para decir que estos le pertenecen, pero a cambio de la muerte de su Hijo. Malaquías le está contestando a estos pocos fieles cuánto los ama el Señor, cuánto les quiere el Señor, a tal punto que en el día del juicio serán apartados de los malos. Mire lo que dice el versículo 17 y 18, en el día en que yo actúe y los perdonaré, dice, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces dice, volveréis y discerniréis, o sea, sabrás la diferencia entre el justo y entre el malo, entre el que le sirve y al que no le sirve. En realidad, hermanos, ya se ha hecho muy evidente esta distinción, ¿no es cierto? Es muy notoria esta distinción. Y no con abundancia material o pobreza para hacer una distinción. No es así como se distingue el justo y el malo, no, amados hermanos. Tampoco se distingue por su vida cómoda o por su problema o por su vida llena de problemas. No, amados hermanos. La distinción entre el justo y el malo se ha hecho evidente, ¿sabe dónde? En los dos tipos de palabras. Palabras duras, palabras fuertes y palabras que temen a Dios. Ahí está la diferencia y la diferencia ya se hizo, hermanos. La distinción entre el justo y el malo se ha hecho evidente en medio de estas dos palabras. La distinción que se hará en el día del juicio, amados hermanos, y esto ponga atención, que la distinción que se hará en el día del juicio ya puede verse, ya, ahora. Ya se puede ver, amados hermanos, en aquellos que con sus palabras honran a Dios y en aquellos que con sus palabras deshonran a Dios. Si usted quisiera ver el juicio futuro y saber entre el bueno y el malo, examine. Usted ya puede ver la diferencia. Ya podemos ver a los que honran realmente a Dios y a los que deshonran a Dios. Una de las cosas que nosotros debemos entender, amados hermanos, es que el Señor ya lo dijo. Lo dijo en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, allí en Lucas capítulo 6, en el versículo 43 y 45, miren lo que dice el Señor. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espigos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del buen tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de lo que hay aquí, dice el Señor, habla lo que está acá. ¿Cuánto valora el Señor a aquellos que le reverencian? ¿Cuánto valora a aquellos que le temen y que piensan en su nombre?
Y ¿sabe qué, amados hermanos? Este pasaje nos proporciona un estímulo para cada uno de nosotros. Porque de algo tenemos que sacar de aquí. Y es algo importante, amados hermanos, porque son palabras de las cuales en realidad son un solo tipo de palabras. Honran o deshonran, pero son un solo tipo de palabras. ¿Sabe por qué son un solo tipo de palabras? Porque es una palabra la que Dios escucha, no dos. Por lo tanto, amados hermanos, esta es la idea principal en toda la sección del libro de Malaquías. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Él conocía las amargas palabras de algunos. También conocía lo que decían aquellos que de verdad le temían y le honraban. Y también sabía, amados hermanos, y sabe lo que sale de nuestro corazón. Por lo tanto, en esta mañana quiero dejar y que podamos aprender, amados hermanos, que murmurar y criticar a otros a sus espaldas son cosas ciertamente sin sentido y terriblemente pecaminosas. Y alguien podrá decir, pero pastor, ¿qué está hablando? Bueno, el pueblo de Dios lo hizo con Dios, habló a sus espaldas. ¿Cuánto más entre nosotros? Dios nos ayuda, amados hermanos, porque el pueblo de Dios lo hizo así con Dios, pero el remanente, aquellos que temen y aquellos que temían, no lo hizo así con Dios, sino que temieron y hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová los escuchó y les prometió, ¿sabe qué? El perdón. Dice ahí el versículo 18. ¿Qué es lo que dice el versículo 18? Versículo 17, perdón. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré. Los guardaré de aquel día cuando Él venga. Para terminar, hermanos, sé que ya están un poco mareados. Si leemos bien, estas son palabras duras. Son palabras duras que se hacen contra Dios. Y ante esto nosotros debemos examinar nuestros corazones. Y hay cuatro cosas que debemos ver. ¿Qué tipos de palabras son correctamente las que salen de nuestra boca? A veces el modo en que Dios trata a su pueblo es difícil de entender, porque solamente Dios conoce el propósito. En tales ocasiones hay creyentes que nos recuerdan que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a... Pero lo hacen con un tono superficial, casi despiadado. Como quieren decir, hermano, aguántate nomás porque todas las cosas, con un tono un poco despiadado, sin demasiada preocupación por quienes están atravesando problemas o dificultades. Aquellos que sirven al Señor con fidelidad y amor, hermanos, claramente no están exentos de calamidades, eso lo tenemos bien claro. No estamos exentos de problemas, pero Dios espera que seamos sinceros con Él. Eso es lo que Dios espera. Acercándonos a Él con humildad. No cargando, amados hermanos, nosotros nuestras dificultades, aflicciones y decepciones, llevándolas a los pies de Cristo. Esa es la meta, amados hermanos. Y no hacerlo, ¿sabe lo que supone no hacerlo? No hacerlo supone que en realidad no somos honestos con Dios. Y yo le pregunto, si es que no somos honestos con Dios, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Para qué cantamos? ¿Para qué venimos? ¿Para qué levantarnos tempranos? Si no somos honestos con Dios, ¿para qué servirle? En tiempo de Malaquías había algunos que con el pretexto de ser sinceros, y algo resalte en esto, porque muchas veces, aquí voy con esto, hermanos, nuestras palabras pueden ser peligrosas. En el tiempo de Malaquías, aquellos que tenían el pretexto de ser sinceros, se dedicaban a sacar conclusiones acerca de Dios
Y posiblemente ellos decían en su corazón, bueno, ¿cómo se atreve Dios a permitir que surjan problemas en nuestra vida si somos cristianos, si somos hijos de Dios? Pero su respuesta ante el más mínimo problema, y ojo, esto es para usted, pero también es para mí, ante el más mínimo problema, ponga atención a esas palabras, mínimo problema. ¿De qué vale servir a Dios? Mínimo problema. Mínimo. ¿De qué sirve guardar sus preceptos? ¿De qué sirve servirle a Dios? Y con estas palabras ellos estaban afirmando que Dios no era fiel. Que Dios no cumplía sus promesas. Apuntaban a Dios con el dedo de la arrogancia, de la justicia propia. Y estas son palabras de hombres y de mujeres que confían en su propia justicia. Que confían en su propia justicia. Ellos creían que eran otros los que estaban haciendo mal. No, nosotros estamos bien. No, si yo estoy bien. Yo oro, yo ayuno, yo leo, yo diezmo, yo ofrendo. Los demás están mal. Yo estoy bien. Estoy bien. El problema de estas palabras también es que desalientan a otros que quieren servir a Dios. Cuidemos lo que sale de nuestra boca. Porque muchas veces, alguien que nos escuche, un nuevo creyente o un hermano que esté pasando dificultades, puede que no sea de bendición para él y que él termine desesperanzado, poniendo su confianza en otras cosas en vez de Dios. La segunda pregunta es, ¿cuándo se pronuncian estas palabras? Y quizás había tales cosas abiertamente que el pueblo de Dios, el escogido de Dios, deseaba respetar o honrar a Dios, pero probablemente no fuera de esa manera. Y quizás esas duras opiniones acerca del Señor que ellos se hacían, se pronunciaban quizás en conversaciones privadas. Quizás fueran palabras que el marido y la mujer discutían a última hora de la noche, como muchos de nosotros. Quizás esas palabras apenas murmuradas entre labios, quizás fueran simples pensamientos elaborados en la mente y quizás nunca pronunciados, pero sí elaborados aquí. Sin embargo, fueron palabras públicas o fueran palabras privadas, Dios las conocía. Es extraordinario, amados hermanos, cómo a veces una actitud, y en esto pido atención, es interesante y extraordinario cómo a veces una actitud de la cual no se habla, se transmite a otro. ¿Y qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que los hechos no solo hablan más alto que las palabras, sino que además suelen dejar claro, amados hermanos, que una persona no quiere decir lo que está pensando, sino que lo dice con sus actos. ¿Dónde encontramos tales palabras hoy? Y aquí entramos a la aplicación personal de cada uno de nosotros. Obviamente pensamos que las encontramos en los comentarios que vemos del mundo, ¿no es cierto? En la cual hace comentarios que se rodean en el cristianismo, en el evangelicalismo de este hoy. Es pérdida de tiempo ir a la iglesia. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? La cama está calentita. El domingo es día de familia. ¿Para qué ir a la iglesia? Es día de familia el domingo. ¿Para qué conectarse? Si hay cosas más importantes. O simplemente porque no nos gusta. Sin embargo, vemos que Malaquías dirige su predicación al pueblo de Judá. ¿Y qué quiere decir esto? Que Malaquías se dirige a un pueblo específico. Y esto nos enseña, amados hermanos, que este tipo de palabras entre quienes profesan se presentan también en nosotros como pueblo del Señor hoy. Estas palabras las podemos encontrar en la teología liberal incluso. La teología liberal, la cual muchos dicen que la Biblia es una gran sierva, pero un amo terrible. Esa es la frase típica del liberalismo teológico. Convencen a la gente de que no se tome en serio la Escritura. No, tranquilo, sí. Nosotros somos los que dictaminamos. La Escritura está ahí para los rituales y para la congregación, pero no se lo tome en serio. ¿Esa es teología liberal?
Estas mismas palabras del pueblo de Malaquías se presentan en la teología liberal. No se toma en serio, niegan el nacimiento virginal de Cristo, niegan la resurrección corporal de Cristo, niegan incluso hasta su deidad. Y todo esto es a raíz de una contradicción que afirma las promesas del Señor. Pero estas palabras también, hermanos, las encontramos en el cinismo. ¿Sabe lo que es el cinismo? El diccionario dice que un cínico es alguien que muestra sarcásticamente su desconfianza de la sinceridad y del mérito de otro. Dicen, nadie hace nada con buena intención, nada es tan bueno como podría ser. Y lamentablemente y así hay gente en la iglesia, hermanos. Cuando algo sale mal, enseguida sueltan la lengua. Yo dije que iba a pasar esto. Estaba claro que iba a pasar esto. El cínico suele ocultar su opinión detrás de un humor seco. Hermanos, cuando este tipo de lenguaje es frecuente, puede en realidad que sea algo más que un buen sentido del humor. Si se trata de creyentes, puede equivaler a acusar a Dios de defraudarnos constantemente. Estas palabras las encontramos en el materialismo. ¿Qué dice el materialismo? Vivimos, amados hermanos, en una cultura materialista, una cultura que desprecia, amados hermanos, la abstinencia de lo material, sino que al contrario se ejecuta ahí constantemente. Y muchas veces vemos, amados hermanos, estas mismas palabras en el materialismo, aparentando felicidad, aparentando comodidad de los impíos, y podemos caer muy fácilmente a la tentación de decir, como dijo Asaf en el Salmo 37, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. En otras palabras, ojalá fuera rico. Ojalá poder tener esto. Ojalá poder tener esto otro para poder tener una vida fácil. Oh, qué dura la vida cristiana, hermanos. Qué difícil es la vida cristiana. Nuestros pies, hermanos, pueden resbalar muy fácilmente cayendo en un estilo de vida que busca nuestra propia comodidad en vez de buscar a Dios y su gloria. Y aunque seamos de los que vamos a la iglesia. Muchas veces, como el pueblo del Señor, decimos, ¿de qué vale servir a Dios? ¿De qué sirve servir a Dios? Pero estas palabras también las encontramos en el síndrome de si hubiera. ¿Ha escuchado usted hablar sobre el síndrome de si hubiera? Hay algunos en el círculo de la iglesia que parecen estar siempre pensando de este modo. He estado sirviendo al Señor todo este tiempo, he estado sirviendo al Señor todos estos años, y mira de lo que me ha servido. Si hubiera hecho esto, si hubiera pensado esto, si hubiera decidido hacer esto. Lastimosamente, amados hermanos, aquellos que van con esta actitud se están haciendo daño a sí mismos. Nos engañamos a nosotros mismos espiritualmente hablando. ¿Por qué, amados hermanos? Porque acusamos a Dios de hacerlo malgastar nuestro tiempo. Señor, me está haciendo malgastar, podría estar con mi familia en estos momentos. Ese es el síndrome de si hubiera. Y esto es peligroso. ¿Sabe por qué? Es como manejar un vehículo mirando solamente por el retrovisor. Claramente usted va al impacto. Claramente usted va al choque. Claramente usted va al accidente. La pregunta es, ¿cómo llega la gente a hablar de esta forma? ¿Cómo llegamos nosotros a hablar de esta forma? Y la respuesta, amados hermanos, es bajo aquella capa de religiosidad que muchas veces tenemos y de falsa piedad que manejamos. Los contemporáneos de Malaquías estaban haciendo maliciosas insinuaciones contra Dios, diciendo que Él era injusto. Y ese fue un pecado grave, amados hermanos. Y la raíz del problema parece, amados hermanos, ser el hecho de que habían olvidado dos cosas. Y esto, guárdelo en su corazón. Ellos estaban olvidando ver el presente a la luz del futuro juicio. Porque Dios les estaba diciendo que habrá una separación, que Dios va a hacer separar a aquellos justos de los injustos.
Y estaban viviendo una vida desordenada. Aquí no pasa nada, no me va a pasar nada tampoco. Se estaban olvidando de ver lo que Dios les estaba diciendo, que en aquel tiempo Él iba a hacer una separación. Y segundo, y esto es importante para todos nosotros, el segundo problema del por qué la gente empieza a hablar así o a actuar de esta manera, amados hermanos, es que la gente puede empezar a hablar duramente contra Dios si se olvidan del peligro de la obediencia parcial. Ojo, parcial, no completa. Con un pie acá y otro acá. ¿Me entienden? Un pie adentro y un pie afuera. El pueblo de Israel se estaba, amados hermanos, volviendo arrogante por su obediencia parcial. No, si yo estoy cumpliendo, pero también hago esto, también hago esto otro, o vivo de esta manera. Uno de los problemas que tenía Malaquías en su intento de hacer volver al pueblo de Dios era el hecho de que ellos creían haberse entregado por completo a Dios. La pregunta es, amados hermanos, ¿realmente se habían entregado completamente a Dios? ¿Nos hemos entregado completamente a Dios? ¿Se da cuenta de los peligros de la obediencia parcial? ¿Nos damos cuenta del peligro de lo que es obedecer a medias, hermanos? ¿Es peligroso? ¿O servimos a Dios o no servimos a Dios? Completa y no parcialmente. A Dios no le agrada, amados hermanos, los de doble ánimo, ni los de doble condición de vida en la iglesia. En la iglesia canto, en la iglesia lloro, en la iglesia oro, en la iglesia trabajo. Y fuera de la iglesia peleo, chismoseo, murmureo, peco deliberadamente. A Dios no le agrada eso. Eso no es correcto dentro del pueblo del Señor. Honestamente, Dios, amados hermanos, delante de Dios no podemos disimular nada. No podemos ocultar nada. Él sabe todo y ve todo. Y su mirada escudriña hasta lo más profundo y lo más oscuro de nuestros corazones. Es por eso que el Señor nos llama en esta mañana a poder ver, amados hermanos, qué palabras son las que salen de nuestro corazón. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud que Dios requiere que observemos al momento de acercarnos a Él? Eso es lo que está pidiendo el Señor en esta mañana. Eso es lo que nosotros debemos mirar. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿De qué forma? Dios nos ayude a poder entender. Finalizo con esta pregunta. ¿Qué palabras salen de nuestras vidas? ¿Qué dice nuestro caminar con el Señor? Palabras que realmente denotan una vida sin Cristo, sin devoción, sin arrepentimiento. O palabras que denotan una vida nueva, una vida transformada, un temor, una reverencia, humildad, obediencia. El Señor nos dice en su palabra en Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37, yo les digo que en el día del juicio, hablando de este mismo texto, Jesús es como si estuviera haciendo un comentario de lo que dice el versículo 17 de Malaquías. Yo les digo que en el día del juicio tendrán todos que dar cuenta ¿de qué? De las palabras inútiles que salgan de sus labios. Pues por tus propias palabras, dice Jesús, será juzgado y declarado inocente o culpable. Temamos a Dios. Corramos en arrepentimiento a Él. Roguémosle a Dios que nuestras palabras salgan llenas de gracia, llenas de humildad, llenas de sinceridad, llenas de madurez y sobre todo, hermanos, que edifiquen. Que edifiquen, seamos temerosos y compartamos entre nosotros palabras que nos lleven a adorar a Dios en unidad, en humildad, deseando que el Señor sea glorificado en todo. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.